Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con la unidad 4. Vamos a considerar un tipo de población muy particular que son los parásitos. Y vamos a iniciar la maestra va a iniciar ahorita con las cuestiones de microparásitos. Entonces, y esperemos ya darle fin a esta unidad. Esperemos. ¿Eh? Adelante, maestra. Gracias. Bueno, chicos, buen día a todos. Vamos a continuar con este tema de depredación y recuerden que hay varios tipos de depredadores. Los depredadores verdaderos, los herbívoros y los parásitos. Entonces, ahorita ya estuvimos hablando mucho de depredadores verdaderos y herbívoros. Ahora en este momento nos vamos a enfocar a los parásitos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la ecología para entender la dinámica de las poblaciones de parásitos. Entonces, recordemos que ya estuvimos viendo todo esto. Estamos en dinámica de poblaciones. Ya vimos los ciclos que hay en los depredadores verdaderos y en los herbívoros. Y ahora vamos a ver este tema que es la dinámica de enfermedades. Pero en este caso, cuando hablamos de enfermedades, ya no vamos a estar hablando de depredadores verdaderos o de herbívoros. Vamos a estar hablando de parásitos. Entonces, vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Bueno, permítanme tantito, es que se me olvidó que quiero hacerlo acá. Permítanme. Es enlace para ver, copiar. Quiero ver desde acá para que lo podamos estar viendo sin ningún problema, porque luego en el otro se me anda moviendo. Entonces, ya lo tenemos aquí. Entonces, estamos aquí. Dinámica de las enfermedades. Bueno, ¿qué se ha visto en la dinámica de las enfermedades? Vamos a ver. En la dinámica de enfermedades se ha encontrado que, igual que en los depredadores y en los herbívoros, en los parásitos, en las poblaciones de los parásitos, también hay ciclos. ¿Qué ocurre en esos ciclos? Bueno, principalmente vamos a estar hablando de microparásitos. ¿A qué nos vamos a referir con microparásitos? A bacterias, virus, algunos hongos. Entonces, en esta dinámica de microparásitos, nosotros lo que vamos a ver es que para comprender cómo va cambiando el tamaño de la población de estos parásitos, necesitamos entender el concepto de tasa básica de reproducción. ¿Qué es la tasa básica de reproducción? Bueno, es algo semejante a la tasa intrínseca de crecimiento o ese tipo de conceptos, pero para parásitos cambia un poquito porque en función de qué va a estar el crecimiento de su población, en función de la transmisión del parásito a otros huéspedes. Entre más se transmita y más se contagie, por así decirlo, la enfermedad, entonces va a crecer la población del parásito. Entonces, ¿qué es la tasa básica de reproducción? Bueno, algo que queremos que les quede claro es que la tasa básica de reproducción se representa por R0 o lo que también podemos llamar Rho. Bueno, Rho también se puede llamar R nada, porque así también es otro concepto en el que se puede llamar. Entonces, permítanme, está sonando mi teléfono. Bueno, ya volví. Entonces, ¿qué es Rho? Rho es el número promedio de nuevos huéspedes infectados que surgirán de un solo huésped infectado en una población de huéspedes susceptibles. Es decir, Rho es el cuántos contagios hace un individuo contagiado en una población de individuos que son susceptibles a ser contagiados. Entonces, esa es la tasa básica de reproducción.
Eso es muy importante porque nos va a decir bueno, ahorita les explico que si, por ejemplo, Rho es menor a 1, eso significa que un individuo infectado está contagiando a menos de un individuo. ¿Eso qué va a dar a la larga? Pues que la infección no se va a propagar, no se va a hacer más grande, sino que va a desaparecer con el tiempo. Y por otro lado, si Rho es mayor a 1, como está aquí, si Rho es mayor a 1, entonces significa que el individuo está contagiando a más de un individuo. Eso significa que la infección se va a propagar, que la enfermedad se va a hacer más grande. Entonces, es importante comprender el concepto de tasa básica de reproducción, pero no solamente ese concepto. También tenemos que conocer el concepto de umbral de transmisión o transmisión. Bueno, este concepto es muy importante porque tenemos aquí que cuando Rho es menor a 1, entonces la infección desaparece, pero cuando Rho es mayor a 1, la infección se propaga. En este umbral de transmisión, cuando Rho es igual a 1, o sea, ni menor a 1 ni mayor a 1, significa que cada individuo contagia a uno más. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que para que el parásito la enfermedad pueda crecer en la población, entonces tiene que cruzar este umbral. Tiene que hacer que su capacidad de infectar a otros o la capacidad de un individuo para infectar a otros sea mayor a 1, porque si está en 1 o menos, su población no va a crecer. Entonces, es muy importante conocer este concepto también de umbral de transmisión, porque con base en ese concepto, entonces nosotros podemos establecer una ecuación donde vamos a ver cuáles son los factores que van a estar influyendo en el umbral de en este concepto de tasa básica de reproducción. Fíjense, Rho es igual a S por beta por L. ¿Qué significarán estas letras o estas variables? Estas variables van a hacer cuestiones que van a hacer que aumente o disminuya la capacidad de un individuo para infectar. Entonces vamos a ver cuáles son estas variables. Bueno, hay que saber entonces que R0 o Rho aumenta para empezar vamos a ver L. L es la que está aquí. L, ¿qué es? Bueno, L es el periodo de tiempo promedio durante el cual un huésped infectado permanece infectado. Entonces, este tiempo es muy importante porque entre más tiempo permanezca un huésped infectado, va a tener más oportunidades de contagiar que si ese tiempo es más reducido. Si yo tengo una enfermedad que me dura 2 años, voy a tener esos 2 años para contagiar a alguien. Pero si tengo una enfermedad que dura solo 2 días, solo tengo 2 días para contagiar. Es decir, no voy a tener muchas posibilidades. Entonces, Rho va a aumentar con ese periodo en el cual un individuo infectado permanece infectado. Ahora, ¿qué significa S? S es el número de susceptibles en la población huésped. Entonces, Rho va a aumentar entre más grande sea el número de susceptibles. ¿Por qué? Porque va a haber más a quien contagiar. Supongamos otra vez el mismo ejemplo. Yo estoy enferma, pero vivo sola y no salgo de mi casa. No tengo a quien contagiar. Pero si yo estoy enferma y vivo en la quinta compañía con muchas personas ahí, tengo a muchos
a quien contagiar y entonces Rho va a aumentar. Entonces ya tenemos un segundo factor que va a estar influyendo en que Rho aumente o disminuya. Y otra cosa con la que va a aumentar Rho va a ser beta, que es la tasa de transmisión de la infección, es decir, la infecciosidad del parásito. ¿Qué tanta probabilidad hay de que el contacto conduzca a la transmisión? Entonces, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? Si el coronavirus se transmite cuando alguien estornuda, ¿qué tan efectivo es que alguien estornude y luego le pesque el coronavirus? Bueno, esa sería la tasa de transmisión de infección. Hay enfermedades que son muy contagiosas y hay enfermedades que se ocupan más cosas para que pueda ser contagiada. Entonces, sería una tasa de transmisión más pequeña. Entonces, esos son los factores que van a estar influyendo en qué tan rápido se va a estar reproduciendo el parásito en una población. Y esto nos empieza a dar algunas pistas de lo que nosotros podríamos hacer. Por ejemplo, el periodo de infección es muy difícil controlarlo, que dure menos o que dure más una enfermedad. Pero, por ejemplo, el número de individuos susceptibles sí es más, se puede controlar. Por ejemplo, eso es lo que están haciendo ahorita con el COVID, al estar, con esto del distanciamiento social, con esto, principalmente con el quédate en casa, con el aislamiento social. Entonces, cuando nos aíslan, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo que el número de individuos susceptibles se reduzca. Y al reducirse, también se va a reducir R0. O sea, a partir de un individuo, ¿cuántos individuos se están infectando? También principalmente con el distanciamiento social, con esto del cubrebocas, la sana distancia, lo que se está haciendo es reducir la tasa de transmisión de la infección. Porque si el coronavirus tenía una tasa cuando nos abrazamos, cuando nos besamos, cuando nos saludamos, y cuando no usamos nada de protección, el distanciamiento y las protecciones van a hacer que esa tasa de transmisión disminuya y por lo tanto también la tasa básica de reproducción. Entonces, aquí vamos entendiendo estas partes de cómo va funcionando los microparásitos y la dinámica de población de los microparásitos. Entonces, ya entendimos la tasa básica de reproducción, ya comprendimos también el umbral de transmisión. Ahora vamos a comprender que también hay un umbral de población, o sea, un umbral de tamaño de la población. Y esto nos lo va a explicar el profe Cuthberto. Bien, vamos a iniciar por explicar esta nueva ecuación que resulta de la ecuación anterior que le explicaba la maestra. Voy a iniciar por hacer la diferencia entre qué estamos diciendo, lo que ya dijo la maestra de umbral de población y el umbral de transmisión. Entonces, quedó claro para ustedes anteriormente que el umbral de transmisión tiene tres componentes, que era el tiempo que permanecen infectados, el número de infectados y la tasa de transmisión. Bien, a partir de eso, entonces, podemos nosotros hacer un manejo de esa ecuación y calcular ahora, bueno, a partir de cuándo o de qué tamaño de población voy a poder empezar a hacer, ¿cómo se llama?, predicciones para el control de esta enfermedad. Entonces, haciendo un arreglo y considerando que Rho es igual a 1, entonces esa ecuación que tenemos, la ecuación primera que les presentó la maestra, cuando Rho igual a 0, pasa entonces a ser esta otra expresión que tenemos aquí, que es el tamaño de la población susceptible va a ser igual a 1
entre la tasa de transmisión y L que sería, en este caso, en este caso que sería, ¿cómo se llama? El tiempo ¿cómo se llama? De infecciosidad que tiene la población. Entonces, quede claro entonces, nuevamente repito, umbral de población, ¿sí? Susceptible a ser, ¿cómo se llama? Infectada. Que viene de, ¿cómo se llama? Del otro umbral de transmisión, que son dos cosas diferentes. Bien, entonces nosotros si tenemos ya una tasa de infecciosidad y un tiempo de infección, entonces a partir de eso podemos calcular ¿cómo se llama? Una cantidad, digamos, que le vamos a llamar umbral, una cantidad de la población de huéspedes, a partir de la cual nosotros podemos hacer ya predicciones. Obviamente, esas predicciones siempre van a estar apegadas a si aumenta o baja la infección. Entonces, nosotros, la infección o el número ¿cómo se llama? De individuos susceptibles, ¿sí? Va a ir a la baja o se va a extinguir si esa población de susceptibles es menor ¿cómo se llama? Ese umbral de población va a ser menor ¿cómo se llama? Al número de individuos infectados. Se va a propagar, ¿sí? Si ese umbral de población es mayor a el número de individuos infectados. Entonces, y al contrario, ¿no? El umbral de población va a ser mayor cuando la tasa de infectividad, de lo que decía la maestra, ¿no? La probabilidad de la transmisión de la enfermedad y también ¿cómo se llama? El tiempo que dura un individuo infectado, ese umbral de población va a aumentar. Y por el contrario, cuando esta tasa de infección o la probabilidad de infección baja y también el tiempo de efectividad de los individuos ya infectados aumenta, entonces son altas, entonces este umbral de población va a ser en este caso mayor. Bueno, a partir de estas cuestiones van a estar variando las predicciones que podamos hacer. Es lo que están haciendo actualmente con el COVID. A ver si queda claro, ¿no? Teníamos, por ejemplo, las predicciones iniciales que se hicieron en función de cuánta gente podría estar digamos, muy cercana entre sí. ¿Sí? Y tomar en cuenta también el grado de infectividad y obviamente el ciclo de la enfermedad. Entonces ya sabía, o se supo pues por investigación que el COVID tiene un periodo de incubación y transmisión, etcétera, hasta que se adquieren defensas para esto de 14 días. Esos 14 días son el tiempo que dura infectado un individuo con esta enfermedad. Después ya adquieren la inmunidad, en fin. La tasa beta va a ser, digamos, ese metro de distancia. Si son más juntos, entonces la transmisión a través ¿cómo se llama? Del estornudo, a través de la tos, etcétera, de las secreciones que puede tener un individuo. Entonces, ¿qué tanto el aire las transmite, ¿no? En espacios cerrados y en poblaciones más juntas, pues esa tasa va a ser muy alta, ¿no? Entonces, ese umbral de población se calcula en función de ese tamaño de población que teníamos. Bien, al hacer el distanciamiento de la población con todas las medidas sanitarias que implantaron, ese umbral ahora ya cambió y las predicciones se van a hacer en función de ese nuevo umbral ya calculado, dadas las condiciones ahora en las que se encuentra la población que es susceptible. Entonces, va a aumentar o va a bajar ese umbral va a bajar en función de estos 3 parámetros, o cuando menos de 2 parámetros, distanciamiento y el grado de infectividad. Bien, seguimos entonces adelante con la maestra. Bien, una precisión al respecto de las predicciones, ¿no? Estábamos en esta cuestión de predicción para ver cómo
cómo la infección se puede propagar o se puede extinguir. Entonces, lo que tienen ustedes ahí viniendo ahí de predicciones, infección, ahí en el mapa, dice ahí, se extinguirá. ¿Cuándo? Cuando la población susceptible, o ese umbral de la población susceptible es mayor a la población. ¿Sí? Y se va a propagar cuando ese umbral es menor a la población. Esa es solamente la precisión que yo quería hacer, porque inicialmente estaba a la inversa, ¿no? El concepto. Uh-huh. Y bien, del otro lado ya quedó explicado que el umbral de población, ¿sí?, va a ser mayor o va a ser menor en cuanto a estos dos parámetros que conforman la ecuación de susceptibilidad o población susceptible, es en cuanto a los valores que adquieran uno y otro y para aumentar o disminuir. Y vamos adelante entonces ahora sí ya con lo que sigue de este tema. Esto nos da algunas pistas en cuanto a cómo podemos manejar algunas enfermedades en los agroecosistemas. Estamos viendo que hay 3 factores importantes: el tamaño de la población susceptible, la tasa de infección y el tiempo de infección. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reducir, por ejemplo, el tamaño de la población susceptible? Pues no poniendo monocultivos tan extensos, porque podemos, es como decirle al parásito: ven, toma, aquí está el lugar ideal para que te propagues. Tienes toda la población que quieras, propágate y propágate y propágate. Pero entonces nosotros podríamos hacer, por ejemplo, un mosaico de cultivos. Por aquí sembrar maíz, en un gran monocultivo, o sea, una gran parcela, podemos hacer pequeños mosaicos de monocultivo, donde donde haya espacios que compartan 2 especies diferentes, y entonces donde esté a ver, voy a dibujarlo porque creo que no me estoy explicando bien. Por ejemplo, esta es la gran parcela de la que estamos hablando. Y entonces, en vez de hacerlo todo de un solo monocultivo, bueno, solo un cultivo, podemos hacer, si lo queremos hacer un poco simple para no complicarnos tanto la vida, podríamos hacer así, en 4. Aquí una especie, por ejemplo, vamos a poner aquí que las estrellitas sean una especie. Acá la misma especie. Y los tachecitos son otra especie, entonces los tachecitos son otra especie. Y con esto nosotros ya estamos disminuyendo un poco el tamaño de la población susceptible. Bueno, acá, ¿cómo podríamos reducir beta, o sea, la tasa de transmisión? Bueno, como decíamos en el caso del COVID, nosotros reducimos la tasa de transmisión con protecciones y con aislamiento social. Con eso, nosotros, con distanciamiento social. Entonces, nosotros con eso estamos reduciendo la tasa de transmisión del COVID y con eso su tasa básica de reproducción. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer en una parcela? No podemos decirle a las plantas: ustedes quédense en casa, cada quien, o reducir la densidad de población, porque también eso puede impactar en nuestra productividad. Pero sí se pueden hacer asociaciones de cultivos. Por ejemplo, voy a poner una hilera de un color. Por ejemplo, que aquí hagamos una especie. Luego tengamos otra especie, por ejemplo, acá, otra franja de otra especie. Y podemos repetir otra vez, si no queremos diversificar tanto y queremos seguir teniendo un sistema
altamente simple, pero con ciertas decisiones nosotros podemos estar reduciendo la tasa de transmisión. Fíjense cómo podemos hacer una asociación como esta en franjas. Y con esto nosotros estamos poniéndole espacio entre plantas de la misma especie. Entonces, reducimos la tasa de transmisión. ¿Qué otra forma? Por ejemplo, con la rotación de cultivos. Es el ejemplo por excelencia. En la rotación de cultivos, nosotros establecemos maíz, por ejemplo, y luego le metemos, por ejemplo, en primavera, verano, maíz, y en otoño, invierno metemos avena. Con eso ya le rompimos su ciclo, o sea, ¿qué es lo que hicimos? Redujimos a 0 la población susceptible. Y entonces el parásito ya no tiene a quién infectar, porque llegaron otros que no son susceptibles. Hay una población, pero no es susceptible. Entonces, le reducimos totalmente o sea, se extingue por completo la infección. Entonces, ahí vamos teniendo formas en que estos conceptos nosotros podemos aplicarlos a los sistemas agrícolas. Bueno, entonces, ¿qué podemos ver en estas dinámicas de las enfermedades con todo esto? Que pues ya nos dio un panorama muy completo. Pues que para cada parásito, aquí me parece que les puse, la salmonela. Para cada parásito o microparásito, hay un umbral de población específico. Es decir, cada microparásito, por su tasa de transmisión y por el periodo, por la duración de la infección en el individuo infectado, va a tener un tamaño umbral de población. Unos van a necesitar más individuos infectados para que pueda propagarse la enfermedad, otros, susceptibles, otros van a ocupar menos en función de esta parte, si tienen una tasa de transmisión alta o si su infección dura mucho tiempo. Y aquí pues les vamos a dar un ejemplo, donde ya se estudió esta parte, se estudió para sarampión. En sarampión, este es el virus del sarampión, es un morbillivirus. Vean cómo se parece un poquito al coronavirus. Aquí está, todas sus, pues, todas las moléculas de las que está hecha. Entonces, ¿qué pasa con el sarampión? Bueno, pues ahí se ha estudiado y para sarampión se ha visto que su umbral de población es alrededor de 300,000 individuos. Debe haber al menos 300,000 individuos susceptibles para que el sarampión se propague. Y bueno, algo interesante es que el sarampión pues ha generado grandes epidemias, por ejemplo, en las ciudades en crecimiento en los siglos XVIII y XIX, el sarampión fue una epidemia como ahorita lo está haciendo el coronavirus, el COVID-19. También ha sido un problema en las ciudades en desarrollo en el siglo XX, donde se están concentrando muchas personas en grandes ciudades. Bueno, donde se concentraron. Pero fue más o menos, bueno, algo interesante también es que alrededor de 900,000 muertes ocurren cada año por infección. Bueno, eso ocurría en 1983. 900,000 muertes. Entonces, vemos cómo cuando pasa de su umbral de población, una enfermedad se propaga. Cuando el número de susceptibles en una población supera el umbral de población, entonces esa enfermedad se propaga y se propaga. Ahora entendemos por qué las medidas que han tenido para, por ejemplo, ahorita el coronavirus, pues no se desearía
que siga creciendo. ¿Y cómo? Pues reduciendo la población susceptible, como aislándolos. Pero aún así se sigue transmitiendo. Fíjense cómo, algo que también me llama la atención aquí, es que si 300,000 individuos era su umbral de población y causó 900,000 muertes, ¿cuántos individuos llegaron a infectarse? Y más o menos de qué tamaño eran las poblaciones donde se estaba dando esta propagación. Nosotros ya con estos conceptos podemos darnos ideas de este tipo. Y bueno, es interesante que nosotros podamos hacer estos cálculos, pero para poblaciones agrícolas. Vamos a ser francos y les vamos a decir que para poblaciones agrícolas no se han hecho tantos estudios en este sentido de la visión ecológica de los microparásitos en agricultura. Pero bueno, algo también importante en la dinámica de la enfermedad, como ya habíamos comentado, que, bueno, más bien me parece que no lo habíamos comentado, pero en las enfermedades también se presentan ciclos. Estos ciclos de transmisión, o sea, hay momentos donde hay más transmisión y hay momentos donde baja. Y esto también nos da idea para entender lo que vivimos. Fíjense, primero, como la enfermedad se está propagando y propagando y propagando, pues llega el momento donde hay una reducción de los individuos susceptibles. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque generalmente para ser humano o para animales hay una inmunidad inducida. Los cuerpos empiezan a generar pues sustancias para controlar a las enfermedades, entonces de forma que llega a infectarse otra vez un individuo o llega a tener contacto con el parásito, pero su cuerpo inmediatamente lo acaba, lo elimina, lo destruye, como lo hacemos, por ejemplo, con una gripa o con alguna de este tipo de enfermedades. Nuestro cuerpo lo combate y eso hace que haya menos individuos susceptibles. O porque muchos también ya murieron, entonces cada vez va haciéndose menos el número de individuos susceptibles y eso hace que se reduzca la tasa de reproducción básica, o sea, RO. Y eso hace que haya una reducción de la incidencia de la enfermedad. ¿Por qué? Porque el parásito ya no tiene a dónde propagarse. Pero con el tiempo, después, hay un aumento de susceptibles. ¿Cómo ocurre esto? Pues con el nacimiento, con nuevos individuos que todavía no se han enfrentado a estas enfermedades, o a esta enfermedad, o la llegada de individuos que no se habían enfrentado a esta enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? El número de susceptibles aumenta. Y con el aumento del número de susceptibles también aumenta la tasa de reproducción básica del parásito y con eso también aumenta la incidencia de la enfermedad, se vuelve a propagar. Pero con ese aumento regresamos a que haya pocos susceptibles. Entonces se generan ciclos. Bueno, esto nos lo va a explicar el profesor. Bien, muy bien. Entonces pasamos de esto de los ciclos. Alta incidencia, pocos susceptibles, baja incidencia, muchos susceptibles, así, en el ciclo que ya les venía explicando la maestra. Esto en humanos y en animales, o animales en general, porque al final de cuentas también somos animales, y creo que más que los otros, ¿no? Bueno, estos ciclos, entonces, estos no se dan en plantas. En plantas no se da, ¿por qué? Esto, pues apenas se viene, esto de la inmunidad inducida, pues apenas empieza a estudiar un poco en plantas, pero no hay vacunas. No hay vacunas para las plantas. Algunos han intentado por ahí generar,
inducir alguna respuesta que los haga poco susceptibles o ya estén vacunados de alguna manera. Por ejemplo, se ha intentado con árboles. Con árboles se ha intentado pues hacer este tipo de, de inducir la resistencia, ¿no? O generar incluso algunas vacunas. Incluso han llegado algunos hasta inyectar, ¿cómo se llama? Algunas, así como las medicinas para los humanos que existen, como la penicilina, pues así algunos antibióticos han tratado también de inyectar árboles, ¿no? Pero pues no hay tal, aquí llega un virus y acaba con todo, ¿no? Llega un microparásito y es muy probable que acabe con esto. Pero bueno, como las enfermedades aquí, como son individuos que son, pues digamos, poco móviles, casi las enfermedades que les pegan a las plantas son inducidas por vectores. Y entonces el control se ha dado más precisamente hasta controlar, ¿cómo se llama? La manera de transmitirse, ¿no? No la virulencia, no la tasa de infección, o individuos menos susceptibles, sino se va siempre o lo que más se ha estudiado es ¿cómo se llama? El control de los vectores. Es ahí donde se ha dado mucho más énfasis en la investigación y obviamente más éxito. Lo otro, de generar resistencia o inmunidad, pues está todavía, digamos, sí hay algunos intentos, lo vamos posiblemente a ver, ustedes lo van a tener que abordar de alguna manera más adelante. Bueno, entonces, los dos ejemplos que quedan aquí para las cuestiones de enfermedades humanas que vienen en esta ciclicidad que se da tanto para sarampión como para tosferina, vienen aquí en estos dos gráficos que estamos presentando. Son los casos por ejemplo, en, en el gráfico A son casos reportados de una infección en Inglaterra y Gales en esos años, en el 48 y el 68, antes de que se introdujera la vacunación masiva. Y luego, ¿cómo se llama? Los casos de otra enfermedad, nuevamente también del 48 al 52, y la vacunación fue también introducida hasta el 56, y vemos cómo de todos modos esa ciclicidad más o menos se repite aún con vacunas por los factores que ya relataba la maestra anteriormente. Nuevos individuos a la vacunación, no todos se vacunan y se vuelve otra vez el ciclo de infección, bajan y suben, se repite pues esa ciclicidad debido a los factores que la maestra ya les explicó anteriormente. Muy bien, pues hasta ahí podemos llegar con esta explicación. ¿Algún aporte que la maestra quiera hacer, además de? Bueno, el de la izquierda, pues es el síntomas del sarampión con este virus, que es un morbillivirus, que ya lo vimos en otra imagen más atrás. Y la tosferina era la otra enfermedad que estaba en la gráfica, y esta está dada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. Véanla, por favor. Aquí está en una vista al microscopio. Está un poquito no tan clara, pero esta es la tosferina y fue un problema en algunas ciudades en algún tiempo. Y bueno, nada más hacer un comentario, fíjense. Si ahorita estamos en un periodo de alta incidencia del COVID-19, va a llegar un momento donde va a haber pocos susceptibles por inmunidad inducida o por muertes. Y eso va a hacer que haya una baja incidencia. Pero después van a nacer, va a haber más, van a venir inmigrantes que posiblemente en su país también estuvieron expuestos, así que tal vez no cuenten mucho, pero va a haber otra vez muchos susceptibles con los nacimientos, otra vez alta incidencia. Entonces, fíjense, esto nos ayuda a entender la pandemia que estamos viviendo ahorita, y que como no hay cura
en este momento, se puede vivir estos ciclos a menos, bueno, estos ciclos de forma drástica, como lo que ahorita está ocurriendo, que son una propagación muy alta. Porque si ya se encontrara la vacuna o alguna estrategia para controlarlo, entonces van a seguir estos ciclos, pero a niveles más bajos, como veíamos en el caso de estas enfermedades. Aquí la tosferina tenía un nivel de casos muy alto a comparación de cuando se iniciaron las vacunas, que siguieron esos ciclos, por los que no se vacunaban y todo eso, como dijo el profe, pero, y los nuevos nacimientos, pero ya a un nivel menos drástico y pues eso implica menos muertes y todo eso. Entonces, fíjense cómo desde la ecología podemos entender no solo las enfermedades de nosotros, también las de las plantas, pero en este caso, pues lo que estamos viviendo. Bien, seguimos con este tema de los depredadores, su dinámica, la dinámica de los depredadores. Un factor que incide en la dinámica de esta interacción es lo que conocemos nosotros como el hacinamiento, amontonamiento, muchos individuos en un espacio reducido. Bien, sabemos que los depredadores, pues obviamente no viven solos, no están aislados, están rodeados siempre de otros depredadores. Y esto va a tener efectos de competencia intraespecífica, ¿sí? Entonces, al establecerse la competencia, al haber muchos individuos, pues obviamente va a haber una reducción en la tasa de consumo porque los recursos empiezan a ser escasos. No alcanza para todos y por lo tanto empiezan a ser escasos. Pero también el acceso a esos recursos, también aunque estén muy abundantes en un momento dado, pues va a haber también una interferencia, lo que se le conoce aquí en ecología como interferencia mutua. Hagan de cuenta, pues, le comentaba yo en términos, pues, así de chiste, aunque no lo parezca, a la maestra eso del perro de las dos tortas, ¿no? Que ni come ni deja comer, interferencia mutua. Y esto lo tenemos ejemplificado en una serie, pues, en algunas especies, pues se da este proceso, ¿no? Interferencia mutua. Por ejemplo, estamos ahí pegando un ejemplo de colibríes que pareciera que son, digamos, tan dulces como lo que comen, ¿no? Pero son también muy agresivos para defender el recurso del cual ellos se alimentan, ¿no? Con sus propios congéneres. Entonces, a veces lo que ocurre en algunos otros videos por ahí que se pueden ver, ocurre que por estar peleando dos, llega un tercero y se los agandalla, ¿no? En fin, esta es lo que decimos nosotros que ocurren procesos de interferencia mutua y esto va a dar lugar a que se establezcan también ciclos de competencia intraespecífica, ¿sí? Estos dos factores. Bien, veamos en este ejemplo que les estaba yo diciendo de la competencia por interferencia mutua, ¿no? Que se da, lo vamos a ver en este video, que se da a continuación entre la interferencia que se da entre colibríes, ¿no? Aunque se supone que el alimento ahí está disponible y en abundancia, pero ¿cómo se llama? La pelea que se establece entre los individuos de esa población, pues deja sin recursos a unos, ¿no? Y a otros con más y otros con menos. Lo que les decía, pareciera el chiste ese del perro de las dos tortas. Veamos cómo está ejemplificado aquí en el video a continuación. So she'll fight for her flowers. A nectar thief.
back off. These are her flowers. At just 1/10 of an ounce, she's one bad little bird. Esto entonces va a dar lugar a que se establezcan ciclos de competencia intraespecífica en este caso, y ustedes ya entienden bien este concepto de competencia intraespecífica, ¿sí? Que se da por interferencia mutua o por la falta de recursos, de disminución de recursos. Entonces, al establecerse la competencia intraespecífica, va a venir una tasa de consumo por depredador individual que va a disminuir, y eso también va a aumentar ¿cómo se llama? Aumenta la tasa de depredadores, en fin, empieza a darse esa ciclicidad. Aumento en la población, disminuye la tasa, disminuyen los recursos, en fin, se da esto también se establecen estos ciclos. Pero, ¿será así para todas las especies? Vamos a ver qué nos dice la maestra. Bueno, entonces aquí ya nos dijo el profe que con la competencia intraespecífica también se regulan las poblaciones tanto de depredadores, bueno, ahorita de depredadores, pero ocurre lo mismo en el caso de los parásitos. Vamos a verlo. Aquí, bueno, aquí la idea es esta, la pregunta es esta. Los parásitos, cuando están dentro de su huésped o cuando están sobre su huésped, ¿hay una cantidad de parásitos donde ya empiecen a competir entre ellos? Bueno, pues vamos a ver un intento de aclarar eso en un experimento con ratas de laboratorio y con una enfermedad que les da a las ratas por medio de un nemátodo llamado Strongyloides rati. Entonces, ¿qué hicieron en este experimento? Bueno, por alguna razón tenían ratas mutantes disponibles. Esas ratas mutantes, su característica era que carecían de una respuesta inmune efectiva. Algo importante de las respuestas inmunes que se dan en los hospederos o huéspedes vertebrados es que la intensidad de la reacción inmune va a estar dada por la abundancia de los parásitos. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más parásitos haya, más reacción va a haber, más reacción inmune. O sea, que el cuerpo de esos hospederos va a reaccionar para combatir a los parásitos y destruirlos. Pero en el caso de estas ratas mutantes, esas ratas no tenían esa respuesta inmune. Habían sido modificadas para que no tuvieran esa respuesta inmune. Entonces, con esas ratas disponibles se hizo este experimento. Se puso ratas mutantes, ratas control. A las dos se les infectó con diferentes dosis del nemátodo. Bueno, vamos a ver lo que pasó. ¿Por qué diseñaron de esta manera el experimento? Esto es muy importante. Porque si había una menor reproducción del parásito, del nemátodo, en el caso de las ratas control se podía deber a dos razones. Una, por la reacción inmune, y dos, porque ya estaban empezando a competir intraespecíficamente entre los nemátodos, porque ya eran muchos, porque se les dio a diferentes dosis. Pero, en el caso de las ratas mutantes, como ellas no tenían reacción inmune, la única razón por la que el parásito ya no proliferara sería porque están compitiendo intraespecíficamente entre ellos, porque ellas no tienen reacción inmune. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué creen que haya pasado?
¿Compitieron intraespecíficamente los parásitos entre ellos? Pues en este caso no. Vamos a ver lo que pasó. Aquí está la gráfica de los resultados de ese experimento. Esta línea continua es el resultado de la sobrevivencia de las ratas infectadas a diferentes dosis. Vean, aquí está, en este eje tenemos la sobrevivencia, en este otro eje tenemos la dosis de nemátodos, desde 10 hasta 1000. Observen cómo los nemátodos, en este caso, no hicieron más daño a las ratas control. Esta línea continua son las ratas control. No hicieron más daño, es decir, no pudieron seguir con vigor y reproduciéndose, y por lo tanto las ratas sobrevivieron por su reacción inmune. Decíamos que aquí también pudo haber sido otra causa la competencia intraespecífica, pero lo que vemos es que aquí todas las ratas no tuvieron ningún problema, controlaron bastante bien al parásito. Pero en las rayas discontinuas que representan a las ratas mutantes, vemos cómo, pues a una dosis baja, no hubo problema. Hubo bastante sobrevivencia. Pero a dosis muy altas, pues hubiéramos pensado que tal vez la competencia intraespecífica entre los parásitos iba a permitir que murieran y entonces que las ratas sobrevivieran. Pero no fue así. Lo cierto fue que no hubo competencia intraespecífica entre los nemátodos y en este caso podemos decir que entre parásitos de nemátodos de esta especie no hay un control de población por competencia intraespecífica. Sin embargo, lo que sí hubo es una reacción inmune para controlar hasta las dosis de 1000 nemátodos por rata. Bueno, entonces aquí vemos un cambio en que no en todas las poblaciones de depredadores van a estar controladas por la densidad. Pero los efectos del hacinamiento también se pueden ver en presas. Si las presas empieza a aumentar mucho su población, van a competir por recursos y entonces la población ya no va a crecer al mismo ritmo. Incluso puede empezar a mantenerse estable en la capacidad de carga. Pero esta tendencia de que tanto los depredadores como las presas tengan poblaciones o su crecimiento de población sea dependiente de la densidad, nos da una tendencia interesante en las poblaciones de depredadores y presas, que la competencia intraespecífica va a estar sirviendo para atenuar o eliminar los picos de los ciclos, esos ciclos que nosotros vimos que hay en las relaciones tanto de depredador-presa como de parásitos. ¿Se acuerdan? Estos ciclos que vimos aquí, como este. Estos ciclos que se producen porque la presa va aumentando, entonces el depredador también, pero al aumentar el depredador, la presa va aumentando, luego también el depredador, pero después cuando el depredador aumenta, entonces la población de la presa disminuye y todos estos ciclos de los que hablábamos, la idea es que con la competencia intraespecífica se ven atenuados. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo de una forma muy esquemática y muy simple. El hacinamiento de la presa lo que va a hacer es que va a evitar un nivel muy alto de la población de la presa, porque entonces, como ya empiezan a competir, no pueden seguir creciendo la población, llegan a su capacidad de carga, por así decirlo. Eso de que se evita que llegue a densidades muy altas, también va a evitar
un nivel muy alto de la población de su depredador, porque si aumenta mucho la población de la presa, pues también va a haber mucha comida para que aumente mucho la población del depredador. Entonces, la competencia intraespecífica ahí sirve para atenuar el tamaño de la población de la presa y también atenuar el tamaño de la población del depredador. Ahora, el hacinamiento en la población del depredador evita un nivel muy alto de la población del depredador y, por otro lado, un nivel muy bajo de la población de la presa. Porque el hecho de que no llegue a haber una población tan alta de depredadores hace que entonces no disminuya tanto la población de presas, o sea, de su alimento, y que después no tengan que comer para volver a iniciar. Entonces, fíjense qué interesante son todos estos mecanismos que nosotros empezamos a ver como patrones en la naturaleza. De verdad que uno cuando empieza a analizar todo esto ve pues la maravilla con la que está, con la que funcionan todos los sistemas naturales y desde mi perspectiva con la que están diseñados. Bueno, hay un ejemplo de esto en campo, de cómo se autorregulan las poblaciones o estos picos para que no lleguen a ser tan altos, con unos roedores que se llaman microtinos y con ardillas. Fíjense. Son dos roedores herbívoros, tienen hábitos de comida en el sentido de que los dos consumen plantas, pero fíjense, los microtinos sus poblaciones tienen fluctuaciones así dramáticas de que suben hasta el cielo y luego bajan hasta el centro de la tierra y así, ¿no? Por así decirlo. O sea, tienen fluctuaciones poblacionales muy exageradas. Pero las ardillas permanecen muy constantes, no dan esos saltos tan drásticos, tan dramáticos. Bueno, ¿por qué se explica esto en la dinámica de las poblaciones de ardilla? Pues lo que se explica es que las ardillas se autolimitan de una manera fuerte por la disponibilidad de alimentos, por el hábitat adecuado para excavar y por su propio comportamiento de separación. Esto hace que su capacidad de carga no sea tan alta y por lo tanto que sus picos no sean tan altos. Entonces, también hay diferencias, ¿no? Aunque hay poblaciones que se permiten dar picos más altos, otras no tanto. Y luego entonces habría que ver qué impacto tiene esto en la comunidad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, con esto estamos terminando ya casi el tema de depredación. Y el último tema es qué efecto tienen los parches, o sea, pequeños espacios en las poblaciones de depredadores y presas. Bien, hablemos ahora de una característica de esta relación depredador-presa cuando consideramos otros conceptos, otras características que pueden tener esta interacción, esta relación. Normalmente cuando pensamos en esta relación depredador y presa, pensamos pues que pues las presas ahí están disponibles y llegan el ejército de depredadores y los consideramos así como si fuera todo homogéneo, ¿no? Masas únicas y homogéneas, pero en la naturaleza eso no es lo común, en la naturaleza existe heterogeneidad y entonces, dado que los recursos están, digamos, más dispersos, bueno, es heterogéneo el hábitat. Por lo tanto, entonces, las poblaciones se van a fraccionar, dando origen, digamos, a subpoblaciones dentro de a una escala espacial más amplia, puede ser también en el tiempo, pero bueno, ahorita lo vamos a pensar en términos espaciales. Y esas poblaciones así subdivididas es lo que conocemos en ecología con el término de
metapoblación. Es decir, subpoblaciones o poblaciones que se derivaron, digamos, de una población madre y se van haciendo poblaciones más pequeñas. ¿Por qué? Por la necesidad o la heterogeneidad misma del ambiente. Entonces ponemos como ejemplo dos subpoblaciones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos poblaciones derivadas de una población madre, vamos a llamarlo así? Bueno, tienen comportamientos iguales, su dinámica de depredador-presa, pues va a ser, digamos, va a ser igual, pero las fluctuaciones que veíamos nosotros en cuanto al aumento de la población y disminución de la población, pues no va a ser igual, ¿sí? Para las dos especies, la del depredador y la de la presa. Va a haber un desfase en esas fluctuaciones. Lo estamos ejemplificando aquí como un sube y baja, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una subpoblación 1, ¿sí? Sea depredador o sea de presa, está, digamos, en el pico de su ciclo. ¿Y cómo vamos a visualizar esto? Bueno, aumenta la población, entonces va a haber, digamos, más necesidad por recursos, empiezan a buscarlos, empiezan a dispersión, y entonces esa población va a bajar por efecto de la dispersión. Entonces se le van a ir, es decir, los hijos se les van a perder tal vez, ¿no? Y baja la cantidad de individuos en esa población. Se forma una subpoblación 2 que está, digamos, en su parte, digamos, de reciente colonización en algún sitio, y entonces la ganancia que están teniendo, lo están teniendo por inmigración. ¿De dónde? Pues de la otra subpoblación, el otro parche. Y así ocurre para ambas poblaciones, depredador o presa. Los aumentos o las bajas en sus poblaciones se van a ver compensadas, entonces, de alguna manera, por efecto, por la vecindad de la otra población. O se van a ver también si es por si la baja en la población se está dando por la depredación, en este caso de la población presa, se está dando por una alta intensidad de depredación, incluso se puede llegar hasta extinguir en un lado, pero va a aumentar, no se va a perder por completo, porque entonces va a quedar, digamos, como que ese espacio disponible para que sea colonizado nuevamente con la parte de la subpoblación que quedó o que todavía no es extinguida por algún depredador o por la intensidad de la depredación. Es decir, se van a establecer altas y bajas debidas a la baja de recursos o a la depredación misma o la heterogeneidad del ambiente, pero estos siempre se van a ver compensadas por alguna u otra razón, ¿sí? O por emigración o porque se recuperan también internamente. Bien, esto así visto teóricamente o explicado de manera a lo mejor muy rápida, ¿existe en la realidad? Vamos a ver qué nos dice la maestra. Bueno, pues vamos a ver si es cierto con un experimento de laboratorio que se hizo con ácaros. Aquí tenemos dos ácaros. Por un lado tenemos al ácaro depredador, que está a la izquierda, que es Typhlodromus occidentalis. Y por el otro lado tenemos al ácaro herbívoro, de quien se alimenta el ácaro depredador, que se llama Eutotetranicus, está un poco difícil, Sexmaculatus, ¿no? Entonces, ese otro ácaro herbívoro. Entonces, el depredador se alimentaba del herbívoro y el herbívoro, en el experimento, fue alimentado con naranjas. Y lo que se hizo fue poner las naranjas intercaladas en unas bolas de goma en una bandeja, y ahí se echaron a los dos, a ver qué pasaba. Bueno, en un tratamiento se echó solo al herbívoro, ¿no? Entonces, en ausencia del depredador, el
ácaro herbívoro mantuvo una población fluctuante pero persistente, no se extinguió. Pero cuando se agregó a su depredador, durante las primeras etapas de crecimiento de la población de la presa, o sea, del ácaro herbívoro, el depredador aumentó rápidamente su tamaño de la población, se acabó todas sus presas y luego se extinguió. ¿Esto a qué dio lugar? Dio lugar a una dinámica depredador-presa inestable, porque no se formaron esos ciclos de los que hemos estado hablando desde el modelo Lotka-Volterra, no se formaron, sino que acabó con la presa y acabó consigo mismo. Esto vamos a verlo aquí. Fíjense, cuando lo puso solito, este es la presa, el ácaro presa, fíjense, cuando estuvo solito, tuvo fluctuaciones, pero persistió, incluso como que tenía una tendencia hacia el aumento. Pero cuando se puso a su depredador, fíjense, estaba apenas iniciando su crecimiento, la población del ácaro herbívoro, y ahí se metió al depredador. El herbívoro siguió creciendo, inmediatamente creció también el depredador, empezó a consumir todas las presas hasta acabar con ellas y con ellos mismos. Se acabaron toda la comida. Entonces, esto fue una relación, una dinámica depredador-presa inestable. Entonces, era una sola población, tanto de presas como de depredadores, y se hizo inestable. Pero entonces, ¿qué pasó para ver esto de las metapoblaciones, ¿no? De que se hagan varias subpoblaciones. Bueno, pues se hizo una alteración de la interacción, donde ya no solamente se pusieron las naranjas, sino que se separaron de forma que estuvieran aisladas con vaselina, y entonces ya no podían cruzar los ácaros fácilmente. Pero se sabía cierto comportamiento del ácaro herbívoro, donde se les pusieron unos palitos y unos hilitos que ellos podían estarse dispersando entre los diferentes parches aislados, de cierta forma, relativamente aislados, donde estaban las naranjas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el ácaro herbívoro podía dispersarse fácilmente y el ácaro depredador podía dispersarse, pero no tan fácilmente. Le costaba mucho trabajo dispersarse, lo que generó que se crearan parches. Entonces, vamos a ver qué pasó. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues la dispersión entre parches, como les decía, era más fácil para las presas que para los depredadores. En un parche ocupado por ambos, los depredadores consumían todas las presas y luego se extinguían. Y ya que se extinguían, se dispersaban, pero no todos tenían éxito porque les costaba mucho dispersarse. Algunos morían en el intento. Bueno, eso pasaba en unos parches. En otros parches, había parches que nada más había presas. En esos parches que nada más había presas, había un crecimiento rápido de presas, no había obstáculos, y luego de ahí se dispersaban a otros parches nuevos, donde ellos no estaban. Posteriormente, donde había parches ocupados solo por depredadores, pues ahí todos los depredadores se morían porque ya no tenían alimento. Después, fíjense, con estas circunstancias, los depredadores y las presas empezaron a estar condenados a la extinción, porque pues en unos parches se había, en otros parches no había comida, en otros parches había depredadores que se comían a todas las presas. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es que sí persistieron en el tiempo, pero ¿por qué? Porque había un mosaico de parches con dinámicas y dispersiones diferentes en cada parche, tanto de depredador como de presa. Algunos parches estaban desocupados, otros parches
había una relación depredador-presa donde se dirigían a la extinción de la presa y posteriormente quedaban pocos depredadores. Había parches de presas muy prósperas y con este mosaico de parches entonces fue posible mantener esa relación depredador-presa, esos ciclos de los que hemos estado hablando desde el modelo Lotka-Volterra, que se manifestó en esta gráfica. Véanla, por favor. Recuerden, las rositas son la presa, los azulitos son el predador. Vean cómo aumenta la presa, aumenta el depredador, baja la presa, baja el depredador, aumenta la presa, aumenta el depredador, y así se la llevan. Y ya crearon una dinámica depredador-presa estable. Y ya no fue esta dinámica inestable que tuvieron cuando estaban en solo una población y no como metapoblación. Qué interesante, ¿verdad? Esto nos da una idea de que si en la naturaleza existen metapoblaciones para regular las dinámicas de depredador-presa, o herbívoro-planta, o parásito-huésped, podemos diseñar agroecosistemas donde se creen metapoblaciones. Aquí nada más les dejamos un ejemplo en una población natural donde ocurre lo mismo, que la estrella de mar y como depredador y los mejillones como presa, y cómo hay toda una dinámica de metapoblación para que las dos poblaciones persistan. Bueno, este ejemplo de laboratorio y este ejemplo que no vamos a ver a profundidad en una población natural y muchos otros ejemplos muestran que la estructura de metapoblación realmente tiene un poder muy importante en la dinámica depredador-presa que los agrónomos no debemos pasar por alto. Vamos a ver un ejemplo más en el caso de la avispilla contra el escarabajo. Bueno, la avispilla en este caso es el parasitoide. Entonces, es un parasitoide que ataca a su escarabajo huésped. La avispilla se llama Anisopterumalus calandrae y el escarabajo es Calosobruchus chinensis. Entonces, están estos dos. El escarabajo vive de frijoles. Bueno, se puso en un experimento, se puso a que se alimentara de frijoles en celdas pequeñas, en pequeños espacios, en pequeños también tiempos. En un tratamiento se puso en una sola. En otro tratamiento se puso en combinación de 4 o 49 pequeños espacios, celdas. Pero en esos otros dos tratamientos había libre acceso entre las 4 celdas o entre las 49 celdas. Entonces, el escarabajo podía estar entre una celda u otra, comiendo, y también el parasitoide. Bueno, pero además, también se hicieron otros 2 tratamientos de 4 y 49 celdas, pero donde sí había paso, pero estaba más limitado. Estaba de forma que se crearan esas pequeñas metapoblaciones. O sea, no era tan libre el acceso entre una y otra celda, pero sí se podía pasar de cierta forma. Bueno, pues, ¿qué pasó? Vamos a ver en la gráfica. Observen cómo la persistencia del escarabajo ante su parasitoide, en el espacio donde solo era una celda, pues solo duró 5 semanas. Rápidamente su parasitoide acabó con la población. Cuando hubo 4 o 49 celdas no divididas donde había libre acceso, donde realmente lo que estaban formando era una población, no una metapoblación, sino una población, porque no tenían límites, no había oportunidades para esas diferenciaciones. Fíjense cómo también no duraron más de 10 o por ahí de 13
semanas por la desviación estándar. Fíjense cómo entonces aquí no hubo más persistencia, mucha más persistencia que en la de una. Pero observen lo que pasó cuando se hicieron se dificultó el acceso entre celdas para el escarabajo, tanto en 4 como en las de 49, se elevó hasta 25 a 30 semanas en el caso de las 49 celdas y en el caso de las 4 celdas. Entonces, realmente, con estos experimentos, acá abajo hay otro, conciliados, que muestra lo mismo, nada más se los comentamos, pero nos dan a entender que la estructura de metapoblación es muy importante en la dinámica depredador-presa. Es muy importante para mantener una dinámica depredador-presa estable. Y lo que nos pasa mucho a los agrónomos, a los agricultores, es que destruimos esta estructura, o más bien ni siquiera la tomamos en cuenta al diseñar nuestros agroecosistemas. Por otro lado, también tenemos una población de presas o de susceptibles muy grande que hace que los depredadores puedan crecer pues exponencialmente en gran parte de su desarrollo. Entonces, hay que tomar en cuenta todos estos conceptos ecológicos cuando estemos diseñando agroecosistemas. Y ya, pues al final, podemos concluir con este video que cuando vimos la dinámica de depredación-presa a solas con el depredador, con la presa, esas fluctuaciones, pues esa dinámica se va modificando, se va, digamos, por así decirlo, detallando con una variedad de aspectos como puede ser el hacinamiento, como puede ser esto de los parches, de las metapoblaciones, que van a modificar la interacción depredador-presa. Y entonces va a haber muchas formas de interacciones depredador-presa, pero lo que sí podemos ver es que hay que tomar en cuenta aspectos como la estructura de metapoblación, como el hacinamiento en la dinámica depredador-presa, como agrónomos para las plagas, para las enfermedades, para, pues en general, ¿no? Plagas y enfermedades. Y bueno, pues esto sería lo que, con esto estaríamos acabando el tema de depredación. Fue un tema interesante. Bueno, esto de evolución y resistencia a pesticidas es justamente el texto que les dejamos de tarea, donde ustedes ya profundizan en estos aspectos de la dinámica e interacción depredador-presa en la agricultura. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Esperemos que todos estos conceptos ustedes les den vuelta en su cabeza, se los apropien y en alguna ocasión pues los hagan ya prácticos. A ustedes les corresponde eso. ¿Sí? Buenas tardes y nos estamos viendo más adelante. Pues sí, chicos, hay cosas de todas estas que en agricultura todavía falta mucho que trabajar, mucho que desarrollar. Hay algunos que ya lo han intentado hacer, pero todavía hay mucho que hacer y pues ustedes pueden ser de los que desarrollen estas líneas de investigación también aquí en México, en Chapingo. Y bueno, pues esperamos que les esté gustando todo esto que estamos preparando para ustedes. Que tengan muy buen día y hasta luego.